Estaba con muchas ansias por presentarles este video, porque trata sobre uno de mis mayores aportes a este país como gobernante. Traje un orden a ese descontrol desmedido que ocasionó la existencia de tantos bancos privados que emitían billetes. Instituí al quetzal como la moneda nacional y creé al Banco Central de Guatemala como único emisor de moneda en el país. Es cierto, no lo hice solo, me auxilié de un gran equipo de colaboradores del cual quiero destacar al licenciado Carlos Óscar Anselmo Sacristán Padilla, que fue mi ministro de Hacienda y uno de los principales gestores de la reforma monetaria. Al licenciado Sacristán se le honró hasta el año 1974, cuando su rostro empezó a figurar en los billetes de 50 quetzales del Banco de Guatemala. Este banco vino a sustituir al Banco Central que ahora les presento. Iniciamos este recorrido de los billetes del Banco Central, con los billetes de 50 centavos, cuya denominación la retomamos del Banco de Occidente, quien fue el único banco que la había utilizado. Además retomamos la idea del Banco Colombiano de Guatemala, de usar un color específico para cada denominación. A esta denominación le correspondió el color café con sus diferentes tonalidades. Este billete tuvo un solo diseño, con una sola variante y 3 subvariantes, que se diferencian por la orientación del número de serie de la caja reguladora que se encuentra del lado derecho, y por la firma del subgerente en lugar del gerente del banco, para lo cual se usa un sello especial con la palabra subgerente. Estos billetes se emitieron entre 1932 y 1942, aunque fueron usados posteriormente en 1946 por el Banco de Guatemala, con un resello indicando el nombre del nuevo banco. Al billete de un quetzal le correspondió usar el color verde y sus diferentes tonalidades. De este billete existieron dos diseños, digamos que el segundo diseño se creó por un poco de intolerancia del expresidente Jorge Ubico, quien eliminó mi rostro tanto de este como del resto de denominaciones. Ahora creo que pudo haber sido un poco arrogante de mi parte que apareciera mi rostro en todos los billetes. No. Debo aclarar que yo me morí un año antes de que se emitieran los billetes, entonces la inclusión de mi rostro pudo ser como un homenaje póstumo por mi labor realizada. Del primer diseño los billetes se emitieron entre 1927 y 1936. Mientras que del segundo diseño, su emisión estuvo comprendida entre los años 1934 a 1945. Este último diseño también fue usado posteriormente en 1946 por el Banco de Guatemala, con el resello indicando el nombre del nuevo banco. Para el primer diseño existe una sola variante pero con 3 subvariantes. Aquí les muestro 2. La segunda y tercera subvariante tienen una leve diferencia en el diseño de los adornos del número 1 de los extremos superiores, junto con el tipo y formato de la letra en el nombre del banco y una variación en el adorno del reverso, así como la presencia de la fecha 7 de julio de 1926 en el centro, que solo aparece en la subvariante 1, o el texto acuerdo de, que solo aparece en la subvariante 3. El segundo diseño también tiene una sola variante con 3 subvariantes. La segunda y tercera subvariantes se diferencian por tener el número de la caja reguladora del lado derecho con orientación derecha, es decir que se lee de arriba hacia abajo. La tercera subvariante cuenta con la firma del subgerente en lugar del gerente del banco, para lo cual se usa el sello especial con la palabra subgerente. Al billete de 2 quetzales le correspondió usar el color naranja y sus diferentes tonalidades. La diferencia de sus dos diseños, tal y como lo vimos en el billete de un quetzal y lo veremos en el resto de billetes, es la ausencia de mi rostro, el cual es sustituido por otro quetzal sobre un pilar, la incorporación de 2 espacios en blanco a los extremos para la fecha y el número de la caja reguladora. También vemos la eliminación del círculo blanco para el sello de seguridad, sustituyéndolo por un diseño estilizado que muestra la denominación del billete, y en el reverso, la inclusión de otro número con la denominación del billete en lugar del círculo blanco con el sello de seguridad. Del primer diseño los billetes se emitieron entre 1927 y 1928. Mientras que del segundo diseño, su emisión estuvo comprendida entre los años 1936 a 1942. Posteriormente esta denominación dejó de existir. Aunque en 1983, cuando el Banguat asignó una letra para identificar a cada denominación, dejó la letra C libre para un eventual regreso del billete de 2 quetzales. Por eso se saltó de la letra B del billete de 1 quetzal a la letra D del billete de 5 quetzales. Para el primer diseño existe una sola variante la cual tiene también 3 subvariantes, como ocurrió con el billete de 1 quetzal.
Aquí les muestro la subvariante B. Esta y la tercera ya no muestran la fecha 7 de julio de 1926 en el centro, además en la tercera aparece el texto acuerdo de en la fecha de la izquierda. Del segundo diseño existe una sola variante la cual tiene 4 subvariantes cuyas diferencias son similares a las que vimos en el billete de un quetzal, entre las que resalto la leve variación del diseño del reverso, la orientación del segundo número de serie de la caja reguladora y la firma del subgerente. Al billete de 5 quetzales le correspondió usar el color morado y sus diferentes tonalidades. Estos son los dos diseños que existieron para esta denominación. Del primer diseño los billetes se emitieron entre 1927 y 1934. Mientras que del segundo diseño, su emisión estuvo comprendida entre los años 1936 a 1943. Este último diseño también fue usado posteriormente en 1946 por el Banco de Guatemala, con el resello indicando el nombre del nuevo banco. Para el primer diseño existe una sola variante la cual tiene 2 subvariantes. Aquí les muestro la subvariante A. Esta muestra la fecha 7 de julio de 1926 en el centro. La otra variante no la tiene, pero sí cuenta con el texto acuerdo de en la fecha de la izquierda. El segundo diseño tiene una sola variante con 3 subvariantes cuyas diferencias son similares a las que ya hemos visto en los anteriores billetes. Al billete de 10 quetzales le correspondió usar el color rojo y sus diferentes tonalidades. Estos son los 2 diseños que existieron para esta denominación. Del primer diseño los billetes se emitieron entre 1929 y 1935. Mientras que del segundo diseño, su emisión estuvo comprendida entre los años 1935 a 1943. Para el primer diseño existe una sola variante y no se tiene registro de la existencia de ninguna subvariante, podríamos hablar de que se trate de un único billete. Esta es la única variante del segundo con sus 3 subvariantes. Al billete de 20 quetzales le correspondió usar el color azul y sus diferentes tonalidades. Estos son los 2 diseños que existieron para esta denominación. Del primer diseño los billetes se emitieron entre 1927 y 1928 y posteriormente 1945. Mientras que del segundo diseño, su emisión estuvo comprendida entre los años 1936 a 1944. Este último diseño también fue usado posteriormente en 1946 por el Banco de Guatemala, con el resello indicando el nombre del nuevo banco. Para el primer diseño existe una sola variante con 2 subvariantes, cuya diferencia es la orientación del segundo número de serie y la firma del subgerente, que vale la pena hacer mención que solamente ocurre para esta denominación en este diseño. Pobre Ubico, se ha de haber enojado cuando se enteró de que mi rostro volvió a circular en estos billetes. El segundo diseño tiene una sola variante y posiblemente 4 subvariantes. Digo posiblemente porque si notan ese primer billete que muestro, que sería la subvariante B, tiene tachada la fecha 2 de mayo de 1936 y le agregan en una tercera fila la fecha 14 de enero de 1937. Esto abre la posibilidad de que existiera un billete con esa fecha sin tachar. El billete de 100 quetzales nunca llegó a circular, tan solo se hicieron pruebas de su diseño y coloración que podría tener, pero finalmente decidieron no emitirlo. Posteriormente en 1934 cuando empezaron a salir los nuevos billetes del segundo diseño, tampoco consideraron necesaria la emisión de billetes de 100 quetzales. Con la revolución del 20 de octubre de 1944, hubo toda una reforma a las instituciones del Estado, misma que alcanzó a mi Banco Central, cerrándolo para dar paso al nuevo Banco de Guatemala para el cual dedicaré unos próximos videos.